Hola, mentes curiosas. Bienvenidas de nuevo a este tercer episodio de Mens Criminalis, un podcast en el que hablamos de crímenes, psicología y criminología. Mi nombre es Patri y si no me conoces ya, te contaré que soy psicóloga y que el true crime es mi pasión. Por eso he emprendido este proyecto con el que pretendo hacer divulgación y, con suerte, crear una comunidad de curiosas y curiosos interesados en el crimen y la investigación. Pero vamos al tema que nos ocupa hoy, porque el caso que os traigo os llevará inevitablemente a pensar en el cambio, en la reinserción y el arrepentimiento. A muchos nos hará preguntarnos si la reinserción es posible, si no se deberían plantear las cosas de otra manera. El sistema judicial y penitenciario español, como ya he mencionado anteriormente, se enfoca en la reinserción de los delincuentes. Su objetivo, al menos sobre el papel, es que vuelvan a la sociedad, que se integren de nuevo y sean miembros productivos. Sin embargo, es cierto, y tristemente lo vemos a menudo, que la reincidencia es alta. Por suerte es más alta en delitos de menor gravedad que en los crímenes de sangre. ¿La razón principal? Pues no la sé con certeza, pero me atrevería a señalar que en gran medida se encuentra en los limitados recursos terapéuticos y de tratamiento que hay en las prisiones. Si no se realiza una intervención plena, concienzuda y adecuada sobre los presos, hay muchas probabilidades de que no sea eficaz, igual que en cualquier otro ámbito. Hay muchas personas y profesionales, incluso que trabajan en justicia, que no creen que la reinserción sea posible. Yo creo que sí lo es, pero también creo que hay casos, algunos, pocos con suerte, en los que no hay nada bueno que sacar del criminal. Unos pocos casos para los que una vida apartados de la sociedad es la única posibilidad. Es muy triste cuando sucede algo que cualquiera podría ver que iba a suceder. Es desesperadamente frustrante y doloroso que alguien muera sabiendo que se podía haber evitado. Y el caso de hoy es un ejemplo de esto. Hoy os traigo el caso del monstruo de Machala, Gilberto Chamba. Es 23 de noviembre de 2004, un martes cualquiera. Isabel Bascuñana es una joven universitaria de Lleida o Lérida. Tiene solo 21 años y estudia Derecho. Esa tarde se encuentra en la biblioteca del campus universitario de Capont estudiando. En cierto momento decide que ya es suficiente y sale de la biblioteca. Hace una llamada a su familia para decirles que va a comprarse un bocadillo para cenar y que luego cogerá el coche e irá a casa. Tiene el coche aparcado en un centro comercial que hay junto al campus, llamado Isla del Ocio. Se siente más segura dejando el vehículo en un lugar vigilado que en la calle. Entonces, a eso de las 10 de la noche, el camarero del bar donde le preparan el bocadillo la ve salir de su establecimiento y es él la última persona que la ve con vida. En su casa, en la urbanización La Cerdera, no muy lejos de la universidad, sus padres la esperan. Empiezan a inquietarse un poco cuando pasa un rato e Isabel no ha regresado. Pero a veces Isabel pasa la noche en casa de su amiga Alba, de modo que piensan que eso es lo que ha podido ocurrir. Sin embargo, a la mañana siguiente la preocupación llega a su punto álgido después de llamar a los hermanos y a las amigas de Isabel y descubrir que nadie tiene noticias de ella. Deciden ir al último sitio donde supieron que estuvo Isabel, es decir, al campus y al centro comercial Isla del Ocio. Pero la mayoría de los locales, en especial el cine al que pertenece el parking, están todavía cerrados. Buscan el coche de Isabel, tanto fuera del parking como dentro, pero no lo encuentran. Deciden pues que es hora de llamar a las autoridades, en concreto a los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica de Cataluña. Aunque no han pasado 24 horas de su desaparición, las circunstancias llevan a la policía a empezar a buscar a Isabel de inmediato. Todos la buscan. La policía identifica al camarero que le hizo el bocadillo y también preguntan al vigilante de seguridad del parking, que explica que no vio nada porque no se encontraba en su puesto de trabajo.
Se fue a cenar y luego, en torno a las 11:30 de la noche, se fue al cine para ayudar a limpiar al personal del cine. Dice que habitualmente sale a cenar sobre las 9:15 y que no regresa a su puesto hasta casi la medianoche. Es algo que suele hacer porque así terminan en el cine sus tareas más rápido y todos pueden salir antes del trabajo, ya que, como he dicho antes, el parking pertenece al cine. El personal del cine corrobora esta situación y tanto la policía como la familia continúan con otras vías de búsqueda. Es esa noche, a eso de las 11, a 24 horas de la desaparición de Isabel, cuando una amiga de Isabel encuentra por fin su coche en el barrio de La Bordeta, a unos 2 kilómetros de la universidad. Es una zona conocida, cerca viven la tía de Isabel y unos amigos, de modo que todos sienten un hálito de esperanza. Sin embargo, al asomarse al interior del coche, ven el bolso de Isabel junto a unos libros en el asiento del copiloto. Eso es raro. Una chica no se deja el bolso ahí, a la vista. Por eso, y con bastante criterio, el hermano de Isabel decide llamar a la policía antes de hacer nada, antes de abrir el coche con sus llaves. Poco después, los mossos acordonan la zona y abren el maletero. Y es ahí donde, por fin, encuentran a Isabel. Hay 2 bolsas de plástico de basura tapando su cuerpo. Está tumbada en posición fetal y tiene un trapo alrededor del cuello. Un familiar se ha saltado el cordón policial y lo ha visto. Así les confirma a todos que Isabel está muerta. La desolación es brutal. Llaman entonces al grupo de homicidios, ya que les toca a ellos tomar las riendas del caso, y mientras los mossos intentan controlar a la gente que se arremolina alrededor del coche. Comienza la investigación y se decretan el secreto de las actuaciones y del sumario. La policía científica comienza a trabajar en el coche mientras los mossos se ponen a investigar la escena donde se ha hallado el coche. También a mirar los alrededores, a precintar contenedores y a barrer las calles aledañas. En el coche hay huellas de toda la familia, porque lo usan todos. Pero notan que el asiento del conductor está echado para atrás, lo que indica que no fue Isabel quien lo condujo hasta allá, sino alguien más alto. Cuando el coche se aparcó, el que conducía era el asesino, y con bastante probabilidad Isabel ya estaba en el maletero. Otro de los indicios que señalan esto es que hay una cinta de cassette, de música dentro del cassette del coche que nadie reconoce. Isabel ya no usaba cassettes, estamos en 2004 y probablemente usaría CDs, pero como el coche tiene la rendija, bueno, no es imposible que hubiera un cassette de Isabel. Sin embargo, cuando lo escuchan, ven que no encaja con el gusto de Isabel. De hecho, es música latina tradicional y sus amigos dicen que no era lo suyo. Se plantean 3 líneas de investigación, las habituales en casos como este. La primera es investigar a las personas cercanas a Isabel, pero de aquí no sacan nada, ya que nadie ni de su familia ni de sus amigos tiene idea quién ha podido ser el asesino. La segunda vía es analizar el coche y el cuerpo, lo que llevará un tiempo. Y la tercera es la reconstrucción de las últimas horas de vida de la víctima, de Isabel. Es decir, volver atrás sobre sus pasos. Buscan cámaras de locales o de tráfico, de comercios, de bancos, aparte de las cámaras que hubiera en la universidad, claro, pero solo consiguen ver a Isabel en estas últimas. Recomponen sin problema todo su día hasta las 10:30 de la noche, de nuevo hasta el bar donde se le hizo el bocadillo. Por otra parte, un vecino del barrio de La Bordeta, que sacó a su perro la noche de la desaparición, asegura que el coche ya estaba aparcado en el lugar donde lo encontraron hacia las 11:30. Establecen entonces el momento de la desaparición y muerte de Isabel entre las 10:30 y las 11:30 de la noche. Pero tienen claro que el punto donde el coche fue aparcado es la escena secundaria del crimen, es decir, que Isabel no murió allí. El asesino la mató en otro lugar y luego movió el coche. La policía cree que esa escena primaria tuvo que ser el lugar donde Isabel aparcó el coche y por tanto a donde fue tras comprar el bocadillo.
La familia asegura que ese lugar tenía que ser el parking del cine de Isla del Ocio, porque Isabel no lo aparcaba nunca en el descampado de afuera, porque tenía miedo a la oscuridad. Mientras tanto, llegan los resultados de la autopsia. El cuerpo de Isabel, como sabemos, fue encontrado en el maletero en posición fetal, con la ropa mal puesta y un trozo de tela alrededor del cuello. La causa de la muerte fue el estrangulamiento. También tenía heridas defensivas y, aunque ya lo suponían, se comprueba que Isabel fue violada y que el perpetrador ha dejado material genético, es decir, semen, en la vagina. Además, se descubre un detalle más concreto y perturbador, y es que la violación de Isabel se produjo perimortem, es decir, mientras moría. Según los expertos en perfilación criminal, esta manera de matar es extremadamente íntima, no solo por el estrangulamiento, que requiere mucha cercanía y que lleva más tiempo del que podemos pensar, sino el hecho de que la agresión sexual tuviese su clímax con la muerte. Esto podría indicar que el asesino tiene una parafilia llamada erotofonofilia, que es muy rara de ver incluso en el ámbito criminológico. En resumen, el perfil indica que, fuese quien fuese, el asesino conocía a Isabel. Es entonces cuando los investigadores descubren que ella tenía un novio desde hacía un par de años, Ignasi. Era una relación un poco tortuosa, ya que tenían muchos altibajos. Además, Ignasi se estaba preparando para entrar en el cuerpo de Mossos d'Esquadra, así que de inmediato se convierte en el principal sospechoso. Sin embargo, pronto lo descartan, pues tiene una coartada firme. Durante la muerte de Isabel, sus compañeros de piso lo sitúan con ellos ahí en su piso. Él colabora con la policía, no sabe nada y asegura que la última vez que vio a Isabel fue el viernes y la última vez que habló con ella fue el día de su muerte a mediodía. Ni siquiera sabía que había desaparecido. Pero además es él, Ignasi, quien da a los investigadores la nueva pista de la que tirar. Y es que Isabel le había contado que hacía un tiempo que recibía llamadas telefónicas un tanto extrañas en las que alguien jadeaba al otro lado de la línea. Algunas de sus amigas también las habían recibido y al preguntarles los investigadores a ellas sobre quién podría ser el acosador telefónico, algunas comentaron que el vigilante del parking de Isla del Ocio también se comportaba de manera extraña. Además, al pedir el extracto del móvil de Isabel, descubren que la noche de su muerte, hacia las 23:28 de la noche, alguien hizo una llamada de 6 minutos a una línea erótica. Al contactar con la empresa y localizar a la mujer que atendió esa llamada, ella confirma que fue un hombre el que estaba al otro lado de la línea, que hablaba español y que tuvieron una conversación de índole sexual, como es evidente. Con el vigilante del parking ya como principal sospechoso, la policía va el lunes 29 de noviembre al parking para interrogarlo. Su nombre es Gilberto Chamba, tiene 43 años y es ecuatoriano. Aunque él insiste en que no vio nada y que no conocía a Isabel, hay algo raro. Además, descubren que tiene un tatuaje carcelario. Hasta entonces, en sus conversaciones con los investigadores, había sido amable y había mostrado disposición, pero en cuanto le preguntan por el tatuaje, se cierra en banda. Un policía lo piensa desde el principio. Su instinto le dice que es él, que es el culpable de lo que le ha pasado a Isabel. Criminalística coteja la información que tienen hasta ese momento, pero descubren que Chamba no tiene antecedentes. Buscan indicios que lo apunten por todas partes. Por ejemplo, en las bolsas de basura que cubrían a Isabel. Son de tipo industrial, las mismas que son las usadas en los bares, el cine y el parking de Isla del Ocio, de modo que el asesino tenía acceso a esas bolsas y Chamba lo tiene. Buscan sus huellas en el plástico, pero esto es algo realmente complicado, por lo que les lleva un tiempo. Pero os adelanto que finalmente consiguen huellas parciales que coinciden con las de Chamba. Por último, y para terminar de estrechar el cerco en torno al vigilante de seguridad, comprueban si los tiempos coinciden, si es factible que Gilberto saliera en menos de una hora a matar a Isabel y regresara a tiempo para su trabajo en el cine. Llegan a la conclusión de que es posible porque hay menos de 10 minutos en coche y solo unos 15 o 20 minutos de camino a pie desde el lugar donde se aparcó el coche hasta el cine.
Ese día tiene lugar el funeral de Isabel en un ambiente de desolación y consternación. Se suceden llamamientos y manifestaciones para instar a las autoridades a que capturen al culpable cuanto antes. Ya están cerca. Lo que no saben o no se imaginan es lo que van a encontrar en el historial de Gilberto Chamba. Y lo cierto es que mientras los Mossos intentan cuadrar todas las pistas que tienen para obtener pruebas contundentes contra él, Gilberto Chamba intenta escapar. Compra un billete para salir de España el día 30 de noviembre, martes, justo una semana después del crimen. Pero pierde el vuelo porque cuando estaba a punto de coger el tren para ir al aeropuerto, se ve obligado a ir a urgencias por un terrible dolor de estómago causado por una úlcera que ya tenía previamente. Ese día se queda ingresado en el hospital, pero al día siguiente, el miércoles 1 de diciembre, va al trabajo, ya que no ha podido conseguir otro vuelo hasta el día 3 de diciembre. En ese momento los Mossos lo tienen estrechamente vigilado, hasta que por fin llega la orden y lo detienen. Gilberto no opone resistencia, pero tampoco se resigna. Durante el resto de la investigación y el juicio, él seguirá alegando que es inocente y que todo es algún tipo de complot. Entonces me pregunto, ¿y si no hubiese ido a trabajar ese día 1 de diciembre? ¿O si hubiese conseguido un vuelo antes? ¿O si no hubiese perdido el vuelo que tenía para el 30 por ponerse enfermo? ¿Habría conseguido escapar otra vez? Y sí, digo otra vez. Ahora veréis por qué. Gilberto Chamba Jaramillo nació en San José de Machala, en El Oro, Ecuador, en 1963. No se sabe apenas nada de su infancia y juventud, pero se sabe que estuvo en el ejército de Ecuador y que, una vez que salió del ejército, obtuvo una licencia de taxi y trabajó de taxista en su localidad natal. Se casó y tuvo 2 hijas. Y fue en esta época cuando comenzó, que se sepa, su trayectoria criminal, que es mucho más amplia de lo que las autoridades españolas esperaban al encontrarse con él. La primera vez que Chamba mató fue en 1988 y su víctima fue Cecilia, de 22 años. Era su novia, o al menos parece que ella había accedido a salir con él, aunque cuando él le propuso tener relaciones sexuales, ella se negó. Fue entonces cuando la mató en una casa abandonada y donde también violó su cadáver. Al día siguiente, Chamba acudió a su velatorio e incluso dio el pésame a la familia, que no sospechó nada. A partir de ese momento, utilizó su taxi para secuestrar jóvenes a las que llevaba a la casa abandonada. Las mataba y las violaba. Normalmente las mataba primero y después tenía relaciones con el cadáver. Sumaron así 10 víctimas, de las cuales 8 fueron mortales y 2 consiguieron escapar. A lo largo de 5 años desarrolló este modus operandi e incluso llegó a tener una firma, que consistía en un hilo amarillo junto al cadáver. La prensa ecuatoriana le puso nombre, el monstruo de Machala, así que podemos decir que era todo un asesino en serie. Le detuvieron el 19 de abril de 1993 y lo condenaron a 16 años por cada asesinato. Sin embargo, en Ecuador no se acumulaban las penas, de modo que a priori iba a cumplir solo esa condena. Pero por alguna razón la suerte le sonrió y pudo beneficiarse de una reducción de pena, de una ley que sacaron que le permitió salir libre a los 8 años. Otro dato que terminará de indignaros es que en Ecuador, al menos en esa época, cuando un preso salía de prisión habiendo cumplido su pena, podía solicitar el borrado de sus antecedentes. Así fue como en el año 2000 Gilberto Chamba, asesino de 8 mujeres, dejó limpio su historial delictivo, abandonó a su mujer y a sus hijas y viajó a España, donde tenía 2 hermanas. Trabajó en varios oficios hasta que fue contratado en Isla del Ocio como vigilante del parking, donde conoció a Isabel Bascuñana, a la que mató el 23 de noviembre, 4 años después de salir de la cárcel en Ecuador. De nuevo en 2004,
Chamba queda en prisión preventiva, por supuesto, después de su detención, mientras se terminan de recopilar pruebas y comienza la larga espera para el juicio. Por suerte para los investigadores, que en ese momento tienen pocas pruebas y quizá con ellas no conseguirían una condena para Chamba, descubren que, el ADN de Chamba encaja con el del semen que encontraron dentro de Isabel. Eso ya es una prueba de cargo, pero no es lo único que descubren. Al inspeccionar su piso encuentran indicios que vinculan a Chamba con la zona de prostitución de las afueras de Lleida, conocida como el Hotel Jamaica. Allí localizan a prostitutas que lo conocen y dan a los investigadores información sobre sus tendencias violentas. Gracias al testimonio en concreto de una mujer rumana, se le acusará también a Chamba de un intento de homicidio, ya que intentó ahogar a esta mujer, a esta prostituta, mientras tenían relaciones sexuales. Tal y como ella lo describe en su testimonio, fue algo similar a lo que sucedió con Isabel. La diferencia es que ella pudo escapar e Isabel no. Y es aquí cuando los medios, que ya hablaban de Gilberto Chamba Jaramillo como el culpable o presunto culpable del crimen cruel de Isabel Bascuñana, cuando salta la última información que deja a todo el mundo perplejo, y es el pasado criminal del acusado en Ecuador. ¿Cómo sucede esto? Pues es gracias a un periodista ecuatoriano residente en España que, al verlo en las noticias, lo reconoce de inmediato. Es él, el monstruo de Machala, y ha vuelto a matar. Las autoridades, la prensa y España en general no pueden creérselo. La muerte de Isabel efectivamente pudo haberse evitado. Sin embargo, los antecedentes de Chamba se limpiaron de forma legal en su país y España no tenía forma de conocerlos. Un fallo burocrático y legislativo que costó demasiado caro. Tuvieron que pasar casi 2 años para que tuviera lugar el juicio contra Gilberto Chamba, en la audiencia de Lleida. A este juicio el acusado acudió frío, con autocontrol, proclamando su inocencia y, por tanto, totalmente ausente de remordimiento. En ningún momento, ni siquiera ante las pruebas contundentes, como el ADN, asumió su culpabilidad. Alegó todo el tiempo que lo que sucedió en su país era todo un complot de gente con dinero y que, como él no tenía dinero, había sido un cabeza de turco. Por otra parte, refiriéndose al ADN encontrado en Isabel, explicaba que había tenido unos días antes relaciones con una chica colombiana y que ella, por despecho, había usado su semen para incriminarle. Por supuesto, nada de esto fue tomado en serio por el juez, no le creyeron. Se le determinó culpable de asesinato y violación a Isabel Bascuñana, asumiendo por ello 20 y 12 años de condena respectivamente, y también se le consideró culpable del intento de homicidio a la prostituta rumana, que añadió 13 años más a la condena, haciendo un total de 45 años. Se rechazó por otra parte la acusación de falsedad documental porque, como ya he dicho anteriormente, los antecedentes borrados en Ecuador se hicieron de forma legal. Como sabéis, aunque la pena sea de tantos años, en realidad solo cumplirá un máximo de 25 años efectivos de cárcel. Actualmente se encuentra en la cárcel de Quatre Camins, en la Roca del Vallès, en Barcelona. En 2029 está previsto que vuelva a ser un hombre libre, pero los profesionales penitenciarios advierten de que es un perfil con una alta reincidencia. Si sale, volverá a matar. Según palabras de mi adorado Vicente Garrido, que lo ha tratado en persona, es un sujeto que padece una psicopatía integrada compatible con la de un asesino en serie y con grandes posibilidades de reincidencia. Y aunque la sentencia contempla esto, efectivamente, que Chamba es un psicópata sexual y que tiene una profunda desviación sexual que consiste en la necesidad de unir la satisfacción sexual por actos violentos con la muerte y que esto lo hace muy peligroso, no hay mecanismos para mantenerle entre rejas para siempre, ya que en el momento en el que fue juzgado no existía todavía la prisión permanente revisable y esta no se puede aplicar de manera retroactiva.
Hasta aquí el caso de este monstruo, porque, sin duda, si alguien merece un calificativo así, ese es Chamba. Todos los expertos están de acuerdo en que saldrá y será un peligro potencial para la sociedad. Pero, ¿qué creéis que podrían hacer las autoridades al respecto? Dejadme vuestros comentarios y opiniones, que me encantará leerlos. Y dicho esto, espero que os haya resultado interesante este caso y os recuerdo que todo lo expuesto en este podcast es fruto de una investigación sobre los medios accesibles al público general. Que puede haber errores, por supuesto, pero en ese caso han sido sin ninguna intención. Y que, aunque intento no dar mis opiniones personales, a veces se escapa alguna. Y como profesional de la psicología, puedo haber añadido apuntes o datos basados en mi propia experiencia. Quisiera dar crédito a los medios y documentos que he utilizado para hacer este caso, empezando por el episodio de la serie documental Crims, también el del podcast Criminopatía, y otros soportes digitales como la web Infobae, diversos artículos de prensa y el artículo dedicado a Machala en la revista Cuadernos de Criminología en su sección Killers. Si os ha gustado este contenido, por favor, dadle like, seguidme y compartid para llegar a más mentes curiosas como las vuestras. Podéis encontrarme en Criminalis en iVoox y YouTube. En episodios anteriores dije que Spotify y Apple Podcast, pero no, ya no. Solo en iVoox y YouTube, de forma totalmente gratuita. También estoy subiendo cosas a Instagram en @menscriminalis. Gracias por escucharme. Hasta la próxima, mentes curiosas.